Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, que para siempre es su misericordia. Amén. Y nos permite en esta noche una vez más estar conectado con ustedes. Gracias por eh, estar con nosotros en este espacio de contestando sus preguntas bíblicas. Amén. Y es maravilloso, es Dios. Estamos en este tiempo de pandemia y aunque han ocurrido muchas cosas, eh, para muchas personas quizás dolorosas, tiempos difíciles, pero ha sido un aprendizaje Ujú. principalmente para la iglesia Sí. este tiempo, y Dios ha permitido que cosas como esta estén ocurriendo. Quizás si no hubiese ocurrido esto de la pandemia, nosotros no estuviésemos sentados aquí Ujú. todos los jueves a las 7 de la noche. Así O sea mismo. que Dios ha abierto las puertas para que haya esa venida en que nosotros podamos comunicarnos, ustedes desde su casa y nosotros aquí desde la casa de Dios, la casa de oración. Le damos gracias a Dios por eso. Y una exhortación a mantenernos buscando del Señor, Amén. especialmente viendo que los tiempos son malos, los tiempos que estamos viviendo, pero mantenernos firmes en Él porque estamos en buenas manos, en las manos de nuestro Señor. Amén. Así es que gracias al pastor Matos, gracias al hermano José que está allá detrás de los controles, y gracias a ustedes por estar conectados en esta hora. Vamos a ir en oración para pedirle al Señor que esté con nosotros, que dirija este tiempo y que este tiempo sea agradable delante de Él. Amén. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, Señor, por tu amor, Santo Dios. Que cada día, Señor, te sentimos, que cada día vemos, Señor, cómo tú nos guardas, cómo tú nos proteges, Señor, y cómo cada una de tus palabras se van cumpliendo, mi Dios. Padre, no queremos hacer nada sin ti, mi Dios, y por eso en esta hora venimos delante de ti en oración. Santo Dios, pidiéndote primeramente que nos perdone cualquier desvío que hayamos tenido en este día, Señor, porque queremos venir delante de ti, Señor, con corazones puros, con manos limpias, Señor, y pasar este tiempo aquí con los hermanos que están conectados. Gracias por ellos, Señor. Oh Padre Santo, que cualquier necesidad que en esta hora tengan ellos, Señor, seas tú obrando, Señor, en sus vidas, mi Dios. Que este sea un tiempo de bendición para tu pueblo, mi Dios, y que sea para tu honra y tu gloria, Señor. Así es que gracias te damos, mi Dios, y lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y Amén. 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 ¿Cómo está, Pastor Matos? Eh, Aquí dándole gracias a Dios, porque dice que todas las cosas acontecen para bien. Mm. Y podemos ver durante este tiempo que la iglesia tiene un reto de parte de Dios para que aún en el medio de la tribulación nosotros le podamos responder a Dios que somos sus hijos, con los que Él cuenta para que nosotros seamos fieles a su gran comisión. Amén. Y la pandemia es una tremenda oportunidad de uno demostrar de qué lado uno está. Amén. Estamos lo suficiente confortable que no queremos exponernos a nada porque ni por llamar por teléfono siquiera a alguien para llevar el evangelio. Ujú. La gran comisión no ha frenado con la pandemia y Dios espera que nosotros en este tiempo ganemos alma para Cristo. Y hemos visto aquí en primera que se han bautizado personas, Amén. se han ganado alma para Cristo. Toda la semana oigo buena noticia. Es decir, que hay que seguir adelante. No importa lo que acontezca, Jesucristo sigue en control. Amén. Él sigue siendo Amén. soberano Gloria a y Dios. nosotros podemos confiar en Él. Por eso le doy gracias a Dios por aquellos que aquí en la iglesia se han mantenido fieles, firmes, y la iglesia no ha tenido que cerrar las puertas. Siempre la hemos tenido abierta. Al principio tuvimos que hacerlo solamente por medio del Facebook y YouTube, pero luego de un tiempo y que todo el mundo llegó al acuerdo de obedecer esas reglas de CDC y ponernos la mascarilla, mantener la distancia, y gracias al Señor, aquí en primera nadie se ha contaminado. Amén. Y a través de la historia vemos que los avivamientos
dentro del pueblo de Dios vienen cuando en situaciones bien difíciles, Sí, que hay ese zarandeo, diría sí. yo. Cuando está perseguida la iglesia, Exacto, es sí. cuando la iglesia más poderosa ha sido. Amén, amén. Pero cuando hay como se vive aquí en este país, el tema es confortabilidad. ¿Qué es lo que me puede hacer? Yo necesito un reclinable, una mecedora. La gente anda buscando nada más sentirse bien. Y por eso es que el mundo está perdido. Pero los hijos de Dios somos soldados. Es más, Dios espera que nosotros nos pongamos su armadura. Amén. Es decir, que la guerra espiritual la tenemos. Y en este tiempo hay una guerra espiritual. Y aquellos que dicen, heme aquí, Señor, esos son los que un día van a escuchar la voz de Cristo decirle, bien hecho, siervo, sierva mía, en lo poco fuiste fiel, ven, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Está bueno, tenemos una tremenda pregunta esta semana. ¿Dónde estaba Jesús durante los 3 días antes de su resurrección? Y la pregunta continúa, parece que tiene 2 partes. Algunas personas dicen que fue al infierno. ¿Es cierto? Ahí termina la pregunta que nos envió la familia de León. Y le damos muchas gracias al hermano José y Amelia. Sí, y para contestar esta pregunta, pues como hacemos cada jueves, pues la vamos a llevar a la luz de la palabra de Dios y a utilizar la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que nos revele Seguro. cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. O sea, si Jesús, después de su muerte, ¿dónde estuvo su espíritu? Dice aquí que algunas personas dicen que fue al infierno. Y si es cierto, entonces eso es lo que vamos a tratar de contestar a través de este estudio de hoy, y esperamos que ustedes, pues, que están allá en sus hogares también, pues, participen con nosotros, y acuérdense de que esto es un análisis, un estudio que estamos haciendo, y que si ustedes tienen algún tipo de preguntas y temas así, siempre tienen diferentes opiniones pero qué bueno que esto no es un tema de salvación. O sea, pero vamos aún esos temas así, tenemos que Desarrollar. aclararlos y desarrollarlos para que Amén. tengamos el entendimiento correcto sobre ellos. Entonces la Biblia es clara que el cuerpo humano de Jesús murió física y literalmente en la cruz y se levantó al tercer día. La pregunta, ¿dónde estaba Jesús durante estos 3 días? Al hablar con el ladrón, es un pasaje que vamos a empezar con él, que lo encontramos en Lucas 23:43, cuando estaba allí en la cruz con aquellos dos Sí. al lado de él, que uno le dijo que se acordara de él cuando estuviese en el paraíso, y vamos a ver la respuesta de Jesús. Dice en Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Hoy es bien específico. Amén, amén. Sí. Es decir, que no es en 3 días, eso no es Mañana. pasado mañana, no, eso es hoy. Amén. Y cuando Jesús dice algo, no hay duda. Y es tan importante también que cuando nosotros estudiamos la palabra, pues también miremos la sintaxis, las puntuaciones, Sí. o sea, dónde está cada cosa, Sí. porque eso puede traer malos entendimientos. Sé que algunos la interpretan de la manera de que, pues, dicen, hoy te digo Oh. que estarás conmigo en el paraíso. Jesús jamás Exacto. hubiera utilizado una oración extra que no es válida, porque si ellos están escuchando en el momento, si lo está no tienen que diciendo decirle, yo te lo estoy diciendo hoy, eso no hace exacto. sentido. Sí. Y Jesús no perdía Amén. el tiempo con palabras vanas. Sí, y lo digo para que Ajá. también podamos, y los hermanos que están en sus hogares también cuando oigan estas cosas, pues sepan distinguir entre la verdad y la mentira, Sí. que sepan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y por eso es que estamos aquí Sí. en esta tarde. Vemos también el pasaje de Juan 16:10, que habla de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. O sea que en ese momento él dice que él va al Padre. Sí.
Es decir, que O él sea, iba a no en ese salir, momento, pero él iba a dice que salir del cuerpo. Como sale todo ser humano cuando se muere, sale del cuerpo el espíritu. Y dice la palabra de Dios que cerrando los ojos aquí, en la tierra, inmediatamente, instantáneamente lo abre en la presencia del Señor. amén. Si esa persona había confiado en Cristo, si había puesto su fe en Cristo. Amén. Pues fíjense a donde queremos llevarlos, a donde queremos ir, porque una de las cosas también que no encontramos en la palabra, de que Jesús nunca habló de ningún periodo de 3 días para entonces estar en el paraíso. No, hoy. Hoy estará conmigo en el paraíso. Sí. Es decir, que él iba a estar en el paraíso junto con el ladrón. Nosotros le decimos el buen ladrón. En realidad no hay ladrones buenos. Se arrepintió. Pero el arrepentido, Sí. el ladrón arrepentido. Entonces, basándose en este pasaje, es evidente que Jesús pasó parte o tal vez todo el tiempo lejos de su cuerpo humano, viviendo en el paraíso, o lo que también se llama el cielo. Sí. O sea, basado en lo que Sí. acabamos. Y eso de va leer. de acuerdo con lo que la palabra nos dice, que ausente del cuerpo aquí, presente en el espíritu allá. Amén. Inmediatamente. Ahí no hay espacio, tampoco hay un lugar especial donde los muertos van como a esperar que se haga una decisión, un juicio y después decidir si van al cielo o al infierno. Eso no existe. Es instantáneamente. La oportunidad de una persona a salvarse y poder ir al cielo es mientras tiene vida. Amén. Después que se murió ya no hay chance. Sí, sí. Y eso vamos a, Sí. creo que lo vamos a ver más adelante, Sí. porque, o sea, entonces, ¿para qué muere Jesús en la cruz? Sí. Pero más adelante vamos a estar hablando de eso. Cuando habla de estos 3 días, el escenario más probable es que Jesús pasó todo el tiempo entre su muerte y resurrección en el reino celestial. De hecho, cuando Jesús entró en el reino celestial, el tiempo no se habría contado como en la tierra, lo que significa que su tiempo entre la muerte y la resurrección puede haber sido sentido como 3 días. O sea que al él pasar a ese estado, ese tiempo se vuelve diferente a como nosotros los seres humanos pues funcionamos aquí en esta dimensión, funcionamos con tiempo y espacio. Hay una diferencia enorme porque nosotros sabemos que 24 horas transcurren cuando vemos que el sol viene, se va y regresa de nuevo. Ya sabemos que son 24 horas, un día. Pero si no estamos en la galaxia de la Vía Láctea donde vivimos nosotros, pues ya no hay sol, ni hay luna, ni hay tierra. Es decir, que ya no hay ningún cambio de luces. Ahora es un lugar estable, ahí no se siente el tiempo es cero. ¿Me entiendes? Totalmente fuera de la manera en que nosotros lo percibimos aquí. No es igual. Es decir, que para Jesús pudo haber sido el sentimiento de unos minutos, pero aquí en la tierra fueron 3 días. Amén. Y vamos a seguir leyendo unos encabezamientos que tenemos aquí en el estudio que preparó el pastor. Y dice, el Evangelio no se trata simplemente de creer en Jesús, y eso es todo. Es considerablemente más que eso. El hecho de que Jesús viviera una vida sin pecado era fundamental para que se convirtiera en la propiciación, en la satisfacción de la ira de Dios contra los pecadores. Como Dios requería un sacrificio perfecto, y en Jesús Dios lo recibió así. Por eso hablamos de la muerte vicaria de Cristo. O sea, una muerte, se necesitaba alguien perfecto que pudiera satisfacer lo que Dios había determinado que era la paga del pecado. Y entonces la muerte de aquel ser perfecto, de Jesús en la cruz, pues el justo por los injustos. Amén. Wow. Eso hizo Jesús por nosotros. Eso hay que entenderlo, hay que captarlo, tal y como la palabra nos dice. Es un regalo muy grande. Esa es la gracia de Dios, sin merecerlo, porque lo normal es justicia. Alguien viola la ley, tiene que pagar. Eso es lo que nosotros hacemos aquí en el mundo. El que viola la ley, paga. Pero Jesús nunca violó la ley. Wow. Pero Él fue y pagó, pero por nosotros.
Cuando Él sube a la cruz, Él pagó por nuestros pecados, por los suyos, por los míos. Amén. Eso es grande, un regalo grande de Dios. Amén. Entonces es importante que entendamos eso, de que no es simplemente el simple hecho, sí, que Él murió en la cruz, pero que nosotros entendamos de que ese sacrificio tuvo el peso suficiente para satisfacer la ira de Dios, para Exacto. calmar la ira de Dios. Amén. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, que es lo que usted acaba de parafrasear, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto fue para que todos los que confían en Cristo, para todos los que confían en Cristo. Sí. Entonces necesitamos la justicia de Dios porque se requiere ser salvo y entrar al reino. O sea, esa es la única manera que nosotros vamos a... Y tenía que ser con una vida perfecta. Solamente Cristo calificaba para ella. Amén. Está muy bien. Segunda de Corintios todavía nos amplía, diciéndonos en el capítulo 13, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En aquellos tiempos, antes de Jesús, pues teníamos lo que era la ley mosaica del Antiguo Testamento. Y eso demostraba los sacrificios como un ejemplo, un símbolo de lo que iba a ocurrir con Cristo, y era que se usaban los animales como sacrificio para pagar por el costo del pecado. Pero era simplemente el ejemplo de lo que había de venir. Y ese proceso de un cordero era un recordatorio constante de que nosotros todos habíamos pecado y que teníamos que pagar por nuestro pecado. Entonces esos sacrificios estaban Exacto. señalando... Pero la paga del pecado es la muerte en el infierno. No es la única manera. Pero Cristo vino y pagó con su vida, con su cuerpo, con su sangre por nosotros. Hebreo dice en el capítulo 2, verso 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, que Él, para pagar por nuestros pecados, Él murió. Eso es exacto. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos hablando de que Dios mismo se convirtió en un ser humano y se mantuvo con la naturaleza humana, siendo Dios, y no pecó en la naturaleza humana y dio su vida en la cruz por nosotros. Y es interesante, pastor, en ese, te acaba de leer Hebreos 2:9, cuando habla de que Jesucristo fue que le tocó esa parte de el sacrificio, o sea, de venir aquí a dejar toda el ser Dios, su majestad, sus atributos, su majestad, ponerlo a un lado y venir y hacerse como uno. Y me imagino en esa reunión que estuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él se hizo voluntario y dijo, yo voy. Heme aquí. Wow. Tremendo. Tremendo. Dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, que el verdadero mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo, hombre. Amén. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, que el único que podía interceder por nosotros era Jesucristo, y Él lo hizo. Y lo hizo con el requisito que la ira de Dios tenía, y era que tenía que ser un cordero sin mancha. Que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y Abraham se encuentra con la oportunidad de matar al cordero, su propio hijo Isaac, dispuesto a matarlo, Dios le dijo, no, tú no tienes que matarlo, porque Jehová se proveerá de cordero para el sacrificio. Es decir, que Él mismo se iba a proveer. Entonces, ahí Jesucristo hizo esa profecía, una realidad.
Bien, bien tremendo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente en Cristo. Hay gente que piensan que un Buda, que piensan que un Mahoma, olvídense de eso. Dice la palabra de Dios, ¿entiendes? Que Cristo es la única persona que pudo habernos salvado y lo hizo dando su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces nosotros, aquel que quiera recibir el beneficio de ese sacrificio, solamente tiene que poner su confianza, su fe en Cristo Jesús. Y es esa demostración tan grande de Dios, del amor de Dios por ti, por mí, por nosotros, que al mismo Pablo dice que el amor de Cristo me contriñe, o sea, que el amor de Cristo me apasiona, el amor de Cristo me lleva preso, porque es algo tan grande que un Dios tan inescrutablemente todopoderoso, que creó el universo, que creó los cielos y la tierra, un Dios que nosotros no nos podemos imaginar la grandeza del Dios del que nosotros estamos hablando. El único Dios, creador de todas las cosas, nos ame a nosotros de esa manera, de una manera personal. Tremendo. De tal manera nos amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es tremendo, es tremendo. Y ahí viene la pregunta, ¿qué ocurrió? Porque Él dio su vida en la cruz, pero ¿qué ocurrió con el cuerpo de Jesús? Ayúdeme ahí, pastor. Se quedó en la tumba, sin vida o inmóvil, durante esos 3 días y noches. El profeta Isaías escribió la siguiente profecía mesiánica unos 700 años antes de Cristo. Y dice Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y vemos ahí que, o sea, se cumplió lo que dice las Escrituras, que Él murió, pero aún habiendo Él muerto y que aquellas personas quisieron matarlo como peor que un ladrón, peor que un malhechor, peor que un criminal. Sin embargo, al final vemos que el cuerpo de Cristo fue sepultado en una tumba de alguien rico, ¿verdad? Que era José de Arimatea, me parece que es la apellido. O sea que se cumplió exactamente. Y Nicodemo estuvo ahí también. Nicodemo también estuvo ahí, aquel que aquella vez se le acercó y le dijo que cómo podía él entrar al reino de los cielos. Uno de los grandes del Sanedrín. Amén. Y Jesús le dijo, ¿y cómo tú no sabes esto? Y le dijo que tenía que nacer de nuevo. Exacto. Y eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que entender, de que esto no se trata de hacer, esto se trata de ser esa nueva criatura que Cristo hace en nosotros el día que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón a Él, para que Él haga de nosotros esa nueva creación, esa nueva criatura. Eso dice que cuando llegó la noche, eso lo dice en Mateo 27, versos 57 al 60, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Es decir, que se cercioraron de enterrarlo y sellar la tumba. Es decir, el cuerpo estaba ahí. Esta es la demostración de que su cuerpo estaba allí. Y Marcos. Y que se va cumpliendo todo exactamente como fue profetizado. Es decir, ¿dónde estaba Jesús? Bueno, Jesús tenía una dicotomía, el cuerpo y el espíritu. El cuerpo, aquí lo pusieron en una tumba de José Arimatea. Entonces, Marcos 15:46 dice, el cual compró una sábana
y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esto es Marcos y Mateo, los dos concordando, mirando de diferentes ángulos y están los dos de acuerdo con lo que aconteció allí. Esos testigos oculares. Y en el Antiguo Testamento, 800 años antes, ya David había dicho, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que su espíritu, que es sinónimo de alma, no se quedó en el cuerpo, no lo dejó. Tan pronto falleció el mismo Jesús en la cruz que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Amén. ¿No es verdad? Porque él había dicho ya consumado es. Entonces, él terminó ahí. Pero al entregar su espíritu en la mano de su Padre Celestial, el Padre Celestial lo iba a recibir. Nosotros sabemos bien el ejemplo del Hijo Pródigo. Entonces eso puede ir contestando la pregunta de qué ocurrió con el Espíritu de Jesús. Exacto. ¿Verdad? Sí. Porque eso es lo que falta ahora, porque ya sabemos a dónde quedó el cuerpo. El cuerpo. En la tumba de Arimatea. Amén. Ahora el Espíritu. ¿Qué pasó con el Espíritu? Amén. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando en gran voz, que es lo que el pastor acaba de parafrasear otra vez, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que su espíritu fue automáticamente en la mano de Dios. En la mano del Señor. Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu es el que da vida al cuerpo físico, y el espíritu es la parte del hombre que se comunica con el Padre Dios. Amén. Y hay que entender ahí que cuando nosotros nacemos, Dios sopla esa brisa de vida en nuestras narices. Neuma. Exacto. De donde viene la palabrita neumático. Ese viento, ese aire, llega a nuestro cuerpo, Dios nos da la vida. Ahora nosotros tenemos ese espíritu con que Dios nos da, aparte del cuerpo, y eso nos hace a nosotros seres vivientes, homo sapiens. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquel que pone su confianza en Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a morar con nuestro espíritu. Y cuando llegue el momento en que la persona fallece, si ha sido que ha puesto su fe en Cristo, ahora el Espíritu de Dios, que son el depósito de nuestra salvación, nos lleva a nuestro espíritu con Él, porque se hacen uno y nos lleva al paraíso, nos lleva al cielo, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que hay que entender eso. Es decir, que cómo es que unos van para un lugar y otros no van para el mismo lugar, sino a otro lugar, porque la paga del pecado es la muerte en el infierno, pero el que cree en Cristo tiene vida eterna y es en la compañía de Dios. Y aquí viene un pasaje que puede usarse y que lo usan aquellas personas con este entendimiento de que Jesús estuvo en el infierno. Nosotros venimos diciendo desde el principio y que es lo que entendemos que dice la palabra de Dios, que no es cierto, pero que este es uno de los pasajes que utilizan como base para el malentendimiento de este pasaje, es lo que trae ese entendimiento. Dice Mateo 12, 39 y 40, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Su resurrección viene luego de eso. Y Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Y en la misma forma que su cuerpo estaba en el vientre, y luego se arrepintió al 3er día. Y Dios lo rescató y lo envió a ser
la misión que tenía de ir a Nínive y llevar el evangelio, Y no porque quería. estaba renuente, no quería Sí. hacerlo. Entonces, Dios le dio esa oportunidad, pero que sirvió como la profecía de lo que Jesús iba a pasar del día de su muerte al día de su resurrección. Amén. 3 días. Y Jesús dijo, este templo, este cuerpo que ustedes ven aquí, ustedes lo pueden destruir, pero al tercer día yo lo voy a restaurar. Es decir que Él pasó esos 3 días, el cuerpo, en la tumba, pero cuando el Espíritu regresó al tercer día, ese domingo de resurrección, él fue y recogió su cuerpo, como nosotros todos vamos a venir a recoger nuestro cuerpo glorificado cuando podamos nosotros regresar para el día de nuestra resurrección. Y tocando un poquito ahí, haciendo un paréntesis, como usted mencionó y que menciona aquí Jonás, y que muchas veces nosotros cuando oímos hablar de Jonás, prácticamente entramos en como una crítica, decimos, oye, pero este hombre no era fácil, porque él no quería que esa gente se salvaran. O sea, Dios lo mandó a hacer algo, a que fuera y le predicara a aquel pueblo que no era fácil. Y él no quiso, él no quería y rehusó a esas cosas. Pero nosotros también hemos recibido un llamado de la Gran Comisión. Y muchas veces nosotros hemos tomado la actitud de Jonás con no llevar el plan de salvación a aquellas personas que andan sin Cristo en el mundo. En el caso de Jonás era porque a él no le gustaban esa gente, porque eran gente mala. En nuestro caso es que el conforte con el que vivimos, especialmente en este país, en el conforte que nosotros vivimos, las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado, la utilizamos como excusa para no obedecer la gran comisión, para no ir a Nínive y rescatar a los ninivitas. Entonces nosotros tenemos que pensar un día de esto, pero ¿qué estoy yo haciendo? Porque lo único que vale la pena, lo único importante en esta vida es poder obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Si es verdad que es nuestro Señor, si somos cristianos de verdad, yo creo que este es el momento en que nosotros tengamos que reconocer nuestra responsabilidad como hijos de Dios de llevar el Evangelio, de esa gran comisión, ir y llevar el Evangelio y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo que tenemos que hacer, si es que somos cristianos. Hermano, ya le toqué esa venita al pastor. Ay. Porque es le habla hasta los palos de luces. Sí. Amén. Hay que obedecer. Sí, que tenemos que tener ese espíritu de evangelismo, de llevar las buenas nuevas. Amén. No sé si usted quiere tomar. No entramos en la resurrección que nos toca. Y es que 1 Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron, de los que durmieron, es hecho. Y esto incluye a todos los que han muerto y confiado en Cristo. Debido a que Jesús fue resucitado, nosotros vamos también a vivir de nuevo después de la muerte. En Juan 11, 25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta de Dios. Por eso es que en Juan 8, 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso es más claro de ahí. No podemos encontrar. Una persona debe de llegar un día al arrepentimiento y a la confianza, a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Como Marcos 1, 14, 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Y esa creencia es lo que incluye su vida sin pecado, su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día después de haber sido sepultado. Amén. Y ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el que hay que creer. En la resurrección de ese domingo que aconteció, el Espíritu de Jesús volvió a entrar a ese cuerpo que estaba en la tumba cavada en el terreno de Arimatea. Y entró de nuevo y él salió. Por cierto, él le dijo a las mujeres que estaban allí, le dijo que ya lo iba a ver
allá en el aposento alto, que se prepararan. Ahí fue donde María Magdalena y la otra María luego vieron que él se acercó y le dio esa información. En Juan 20, 11 al 18 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. ¡Wow! O sea Resurrección. O sea que ya pasamos los 3 días. Sí. Entonces, en el domingo, que Jesús, el Espíritu va al cuerpo, entonces ahora Jesús se le presenta a María Magdalena. Luego vemos también en Juan 20, 24, 29, y esto es algo real, o sea, Sí. porque la misma Biblia habla de testigos que lo vieron, además de los apóstoles, además de María. Dice que se le presentó como a 500 personas Sí. después, o sea, que es algo que es comprobado bíblicamente, que Jesús vive, y porque Él vive, nosotros vivimos, Amén. viviremos. Dice Juan 20, 24, 29, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío, y oiga esta expresión, Dios mío. Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque has visto, Tomás, creíste. Qué tremendo ese. Amén, amén. Son bienaventurados los que no vieron. Nosotros no vimos y creemos. Y creemos. Y esos son bienaventurados. Qué grande. Ahí estamos nosotros, Ajá. en esa bienaventuranza. Sí, está tremendo eso. Y sabemos que después, creo que unos 40 días después de eso, Jesús, 10 días después, ascendió al cielo. Sí. Bueno, como O sea, 30 días. Como 30 días. Sí, porque él 8 días después de Tomás haber dicho eso, que lo dijo el segundo día de haber resucitado. Entonces, como 30 días luego. Después de esa. Porque hablamos de que el día en el aposento alto era el día de Pentecostés. Significa que eran 50 días del día de la muerte de Jesús y la resurrección al día de Pentecostés. Exacto. Entonces son el Penta, 50 días. Sí. Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Pero aquí contestando la pregunta, ya nosotros podemos ver, el cuerpo estaba en la tumba. Y durante esos 3 días, Jesús estaba en las manos, su espíritu estaba en las manos de su Padre Celestial, en el cielo,
como le había prometido al ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El cielo y paraíso son Exacto. sinónimos. Entonces estaban en el cielo. Entonces, luego él resucita ese cuerpo inerte con su espíritu que vive siempre. Entonces, él sale de la tumba, se encuentra con María y hay sobre 500 testigos de eso. Entonces, Jesús pasó 40 días en total en la tierra después de la resurrección. Después de la resurrección, y entonces después de 10 días fue que llegó el Espíritu Santo. Exacto. O sea, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Sí. Está bueno. Hechos 1:3 dice, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Wow. El Señor Jesús ha estado físicamente a la diestra de su Padre en el tercer cielo durante los últimos 2000 años. 2020. Exacto. En 2016, Decimos para 2000, ser exacto. Pero, sí, sí. Y está ya intercediendo por nosotros. Sí. Correcto. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ese es un mensaje que Dios nos da en este momento. Puede ser que muchas personas estén pensando con relación a la pandemia, con relación a los problemas familiares, problemas económicos. Lo que Dios quiere que nosotros nos concentremos en esto. Que si nosotros pusimos nuestra confianza en Cristo, nosotros morimos ese día y resucitamos ese mismo día. Y ahora si resucitamos con Cristo, lo de nosotros debe de ser el reino de Dios. Dice buscar las cosas de arriba. Y la palabra nos dice claro que uno de los mejores negocios que un ser humano puede hacer es un negocio con Dios. Y oye lo que dice Dios, busca primero mi reino y mi justicia y todas esas cosas vendrán por añadidura. Nosotros no tenemos problema, lo que tenemos es que poner nuestra fe en Él. Y eso lo dice Dios. Eso lo dice Dios mismo. Dios no habla por hablar ni habla mentira. No. ¿Cuál fue el significado de Jesús estar muerto durante 3 días? Dice, o sea que hay varias razones por las cuales fue así. Una de ellas es, por ejemplo, en aquellos tiempos los judíos pensaban de que el espíritu, después que una persona como que moría, que el espíritu no se iba durante los 3 primeros días. Exacto. Entonces, era necesario para que se supiera de que fue de la muerte que Jesús fue resucitado. Sí, tenía que tener O sea, por que lo menos 3 días. No hubiera duda, lo mismo que pasó con Lázaro. Exacto. Cuando Marta le dijo que ya tiene 4 días, Ajá, se si pasó. hubieses venido antes. Ajá. Pero él Es decir, quería que ya hay para día. que ellos vieran la gloria de Dios, el poder Sí. de Dios Sí. entre esto. Era indispensable que fuera más de 2 días. Tenía que ser 3 días, mínimo. Porque a los 3 días ya ellos sabían que la persona no tenía manera de poder vivir. Y que eso era la demostración de la resurrección. Y Jesús quería asegurarse de que todo el mundo entendiera que fue un milagro. Que fue 3 días que duró muerto ese cuerpo. Y Dios lo resucitó y volvió hasta con la cicatriz en las manos y en los costados. El pasaje de Lázaro que acabo de mencionar, lo encontramos en 11:38-44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro,
ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Wow, eso era necesario, que se cumpliera esa profecía bíblica, porque Jesús lo había profetizado, y él personalmente afirmó que él iba a estar 3 días muerto, pero al tercer día ese templo lo iba a restaurar. Amén. Y ahí es donde Mateo 12:40 habla acerca de la situación aquella que fue una profecía de Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este fue el ejemplo que Jesús utilizó. Mateo 16:21 también lo dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Eso fue Mateo 16:21. O sea, para que se cumplieran esas Exacto. profecías que estamos leyendo. Y Osea también lo explica, y Pablo también se refiere en el pasaje de 1 de Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque es que estaba escrito, y lo que está escrito, eso es una garantía, seguridad de que va a acontecer. Los 3 días eran importantes en otras formas también, porque Jesús murió un viernes, lo que ellos le llamaban Nisan 14, y al pasar 3 días, se celebraba el tercer día, se celebraba la fiesta del Cordero. Ellos siempre tenían una fiesta de la Pascua, que era aquel día de donde en el Antiguo Testamento podemos ver durante el tiempo que Moisés iba a rescatar a los judíos de la esclavitud, que llegó la 10ª plaga del espíritu que mataba a los primogénitos. Pero si veía la sangre del cordero en el dintel de la puerta, al marco de la puerta, el espíritu de la muerte no lo tocaba. Y entonces ahí, ese día era que se celebraba entre los judíos, el día del Cordero de la Pascua. Su muerte representaba una muerte del sacrificio perfecto, un sacrificio intachable, pero todo hecho en nombre de nosotros. Por nosotros murió Cristo. Su resurrección el tercer día tuvo lugar el domingo, que era el primer día de la semana, lo que ilustraba un nuevo comienzo, una nueva vida, una vida eterna. ¿Y para quién? Para todos los que confían en Él. Amén. Ahí es donde viene. Entonces, ¿por qué era importante que Jesús tuviera muerto esos 3 días? Es por eso que la iglesia escogió, o sea, es celebrar los domingos, congregarse los domingos. Sí, importantísimo. Sí, porque era el primer día de la semana. Una nueva vida. Resucitó. Y el motivo por el que él se tuvo que hacer eso 3 días antes de su resurrección, primero es que los judíos lo requerían para poder creer que había muerto. De lo contrario, no iban a creer que murió. Es el primero. Lo segundo, porque 3 días es lo que el mismo Jesús había profetizado. Amén. Y eso no podía fallar. Amén. ¿Entiendes? Si Él lo prometió, garantía. Y ahí viene un temita que es la última parte de la pregunta que nos hace el hermano en la pregunta. Y son este tipo de cosas que endoctrinan a uno para pensar de una manera y después es difícil pues salir de ella, a menos que... Sí. Y a veces no es siempre que lo ponen todo malo, ¿no? Exacto, sí. Porque mucha gente tiene una doctrina errónea, pero no es que todo lo que ellos dicen está mal. Ellos cogen 10 cosas y ponen 9 que son correctas y ponen una que es una mentira y la incluyen allí. Y es importante entender de dónde esta gente sacan la ideología de que Cristo, después de morir en la cruz, fue al infierno. ¿Me entiendes? Porque yo quiero leer el credo de los apóstoles, que por muchos años la gente han oído y creen que eso es bíblico. Pero el credo de los apóstoles no es bíblico, eso no está en la Biblia. El credo de los apóstoles dice, creo en Dios Padre, por hombres, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Hasta aquí vamos bien.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Todo va bien ahí? Y todos, la mayoría de nosotros hicimos eso. Sí, seguro. Todo lo hispano. Pero viene otra cosa. Después de decir muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Eso no es bíblico. Amén. Al tercer día resucitó entre los muertos. Y el otro sigue por ahí. Luego dice, creo en el Espíritu Santo. Está muy bien. Pero ahí dice, la Santa Iglesia Católica. Ya las cosas comienzan a cambiar. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Es decir, que ahí tiene dos cosas que no son bíblicas. Nosotros no podemos creer en una iglesia, tenemos que creer en Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿de dónde salió esto? Porque esa es la pregunta, ¿de dónde sacaron eso? Y es de una mala interpretación que hubo en Primera de Pedro, capítulo 3, 19 al 21, que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En ese pasaje ahí, lo que Pedro está tratando de decirnos es que nosotros no podemos permitir que otra vez ocurra lo que ocurrió en aquel tiempo, que Cristo fue vivificado, esta vez en la cruz del Calvario, murió, lo enterraron, pero al tercer día resucitó, y quien lo resucitó fue el Espíritu de Cristo, que fue vivificado por el Espíritu, como dice en Primera de Pedro 3. Entonces, el mismo Espíritu que fue y le predicó a toda la gente durante aquel tiempo de Noé. O sea, que usó a Noé. Exacto, para que Noé llevara el Evangelio. Y entonces ese mismo Espíritu fue el que llevó el Evangelio en ese tiempo. El mismo Espíritu que lo está llevando en el día de hoy. Pero aquella vez solamente se salvaron 8 personas. Pero Pedro no quiere que eso mismo ocurra esta vez. Por eso es que él hace mención. No permitan, pongan su fe en Cristo, arrepiéntanse de sus pecados. Entonces, ese es el tema. Y Pedro no estaba hablando de Jesucristo predicando después de la muerte, en ningún momento. Y uno lee eso de cerca, aprendemos que él estaba enseñando que el Espíritu resucitó a Jesús de entre los muertos y que ese era el mismo Espíritu que había predicado por medio de Noé durante los días justos antes del gran diluvio. Es decir, que independientemente de donde piensen que Jesús estaba entre su muerte y su resurrección, el Evangelio sigue siendo el mismo. Una persona debe de venir al arrepentimiento y abandonar su pecado y venir a Cristo y poner su confianza en Él. El que hace eso, dice que Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y creo que segunda de Timoteo nos lleva también más allá en el capítulo 2, 24 y 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Cristo, creer que Él dio su vida en la cruz por nosotros y creer que Él resucitó al tercer día. Juan 11, 25 al 26 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, repito, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Wow. Que Dios está diciendo que es a través de Cristo que nosotros podemos. Él viene a ser como el arca. Exacto. O sea, donde debemos entrar para tener vida eterna. Que aquella gente no entraron. Que aquella gente no entraron. Solamente salvó Noé. ¿Quiénes fueron los que salvaron? Noé, la esposa, los 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos. 8 personas en total. Y eso es lo que Dios no quiere. Y eso es lo que es el mismo mensaje que se está predicando en estos días. Como dice aquí en Juan 11, 25, 26, que usted lo acaba de leer, que Jesús dijo,
Yo soy la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice Jesús, no morirá eternamente. No. ¿Crees tú esto? Esto no se trata ni siquiera de que nosotros vamos a la iglesia, de que hemos adquirido nuevas rutinas en nuestras vidas. Esto se trata de nacer de nuevo. Y ese nacimiento viene cuando nosotros nos rendimos delante de Cristo, nos rendimos delante de Él, nos rendimos delante de Dios y les pedimos perdón por nuestros pecados porque sabemos que hemos fallado. Yo creo que no hay en ninguna conciencia de ningún ser humano No. está eso de que ha sido perfecto. El único perfecto fue Cristo. Cristo. Y murió en la cruz con el propósito de que tú seas salvo, de que Amén. yo sea salvo. Entonces, se lo dejo al pastor. Sí, Ya se esta es nos una está- oportunidad en cada vez que llegamos a la palabra de Dios. Dios tiene el propósito de que esto sirva como esa ancla para nuestro espíritu y que nosotros podamos agarrarnos de esa ancla, agarrarnos de Dios. Y Él dice que por cuanto todos pecaron, tú que me escuchas, si todavía tú no has puesto tu confianza en Cristo, queremos darte la oportunidad antes que termine este video. Y es de que tú puedas arrepentirte de tus pecados, creer en el Evangelio, creer que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba muriendo por ti, así como murió por mí. Que nosotros podamos creer por fe que Cristo murió para pagar por nuestro pecado, todos nuestros pecados. Entonces hoy nosotros podemos venir a Cristo, como dice su palabra en Romanos 3:23, que dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no estamos pegados, no estamos cerca de Dios porque pecamos. Y la paga del pecado es la muerte en el infierno. Pero aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos salvamos? Dice, si lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, que Cristo murió en la cruz y que resucitó al tercer día, y tú confías en Él, serás salvo. Amén. Y Él te va a poner el Espíritu Santo en tu vida en este momento. Así que ora conmigo y repite esta oración. Señor, yo sé que he pecado y yo creo que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Perdóname, Señor, de todos mis pecados, aquellos que recuerdo, aquellos que ya olvidé. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón. Yo deposito mi confianza en ti, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Si usted no tiene una iglesia donde ir, tal vez está bien lejos de aquí. Nosotros estamos en Ocala, Florida. Nuestro teléfono es 352-553-7282. Si usted está lejos de aquí, busque una iglesia cristiana donde se predica la palabra de Dios, donde se dice la verdad, no importa qué. Y esto va a ser de bendición a tu vida. Y ahora que se está yendo el 2020, vas a entrar en el 2021 con una vida eterna. Ese va a ser tu regalo de Navidad. Confía en Cristo, busca una iglesia, habla con ese pastor y dile que tú oraste para recibir a Cristo en el día de hoy. Y tú verás cómo tu vida va a ser totalmente transformada por el poder del Espíritu Santo que desde hoy mora en ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ore por nosotros, pastor. Pues le damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado aquí en su casa de oración, pidiéndote, Señor, que este tiempo haya sido de tu agrado, mi Dios, y que haya sido de edificación, Señor, lo que hemos tratado aquí, lo que hemos hablado, Señor. Gracias por esos hermanos que han permitido, Señor, que podamos entrar a sus hogares con la palabra de vida, con la palabra de esperanza, con la palabra de vida eterna. Así es que, Padre, te damos gracias, te amamos, te glorificamos y te damos las gracias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, le invitamos a ustedes para que nuevamente se conecten con nosotros mañana a las 7 de la noche en el estudio bíblico, el domingo a las 11, el servicio de adoración y una hora antes a las 10 el estudio bíblico. Así es que gracias, Dios lo bendiga y Dios que me lo bendiga. la gracia
de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Buenas Amén. noches. Amén. Buenas